Esta 67 edición de la Feria Internacional de Muestras, centenario de la primera de 1924, se presenta en las cifras iniciales pues batiendo todos los récords. Más de 720 espacios expositivos, más de 2.200 marcas representadas, el 100% de los espacios ocupados, lo que supone algo más de medio punto del PIB de Asturias y algo más también del 0,47 del empleo. En consecuencia, un motor de actividad y de inversión económica que es el motivo y la razón por la que edición tras edición la Cámara de Comercio de Gijón impulsa y reinventa cada Feria Internacional de Muestras de Asturias y nuestro deseo está en que esos visitantes que esperamos con ansia y con las puertas abiertas respondan a este gran escaparate que es la Feria de Muestras, a este gran evento asturiano y sin en ningún caso tener ese número de visitantes como una obsesión, pero sí que lo que fundamentalmente esperamos sean lo suficientes para que respondan al esfuerzo y al trabajo de los expositores, que son los verdaderos protagonistas de la Feria de Muestras. La verdad que nos llena de responsabilidad, es tremendamente emocionante celebrar efectivamente la 67 edición, pero a la vez ese centenario de esa primera feria que Luis Adaro contabilizó en el año 1924, ¿no? Por eso cuando él retomó las ferias en 1965, pues le dio la 9ª edición, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues hasta hoy, ¿no? Con lo cual efectivamente es realmente emocionante. Una de las grandes, yo creo, características es que es tremendamente multigeneracional, ¿no? Vienen los niños, vienen las familias con los hijos pequeños, pero luego vienen los adolescentes, vienen los abuelos, o sea, al final yo creo que esa es la gran riqueza, ¿no? Con lo cual es una auténtica maravilla para Gijón y para Asturias y un auténtico honor, ¿no? Que en este momento pues me toque en esta situación pues presidir este evento.